Vamos a calcular la medida de los ángulos que se presentan en esta circunferencia. Fíjense cómo aquí ya estamos indicando los datos, donde aquí se está mencionando que hay una circunferencia. Esa circunferencia tiene específicamente una cuerda que es CA. Acuérdense que si pasa por el centro se debe llamar diámetro, pero ahí nunca están indicando el centro, así que asumimos que es una cuerda. Aquí hay otra cuerda que es CE. Luego tenemos una secante que es de B a A, puede llamarse DB o puede llamarse BA, y también tengo una tangente, y esta tangente es la que va de D a C. Recuerden que la tangente solamente toca en un punto de la circunferencia. Con esas líneas se están construyendo varios ángulos. Entonces lo que voy a hacer es llenar esta tabla donde voy a escribir el tipo de ángulo, cuál es el nombre del ángulo. Obviamente el ángulo está referenciado a los puntos por donde pasa el ángulo, la fórmula para calcular su medida, que eso es algo que hay que aprenderse, realizar la sustitución y entonces encontrar la medida del ángulo. Esta tabla es para organizarlo. Entonces, primeramente, yo me doy cuenta que en una circunferencia los ángulos internos, perdón, una circunferencia está formada por un ángulo de 360 grados. Por lo tanto, aquí me están dando de dato este de 40, este de 60 y este de 50. Eso quiere decir que me hace falta un arco. Recuerden que esas son medidas de los arcos. Y esta medida de los arcos va relacionada al ángulo central. Entonces, si suponemos que aquí está el centro, entonces aquí está el ángulo central y lo que mide este ángulo central es precisamente lo que está midiendo este arco. En los ejercicios solamente se les van a dar las medidas de los arcos. Y entonces, si aquí yo tengo una medida de 60, otra de 40, van 100, aquí van 150. Eso quiere decir que me hace falta la medida de este arco que va desde C... Disculpen, ya me quedó un poquito feo. Otra vez. Desde C hasta A, más o menos, ¿no? Y si aquí mide 150, lo que me hace falta para el 360, pues al 360 le resto el 150, entonces aquí es 0, aquí es 1 y aquí es 2. Eso quiere decir que lo que mide este arco, el arco de CA, precisamente es 210 grados, porque la suma de los ángulos en una circunferencia debe ser 360. Entonces, vamos a asignarle un valor de 210 grados hexagesimales. Y ya con eso pueden empezar a determinar los tipos de ángulos. Entonces vamos a comenzar con el ángulo externo, que es el que se ve un poquito más vistoso. Vamos a marcarlo aquí. Este es el ángulo externo. Recuerden que debe de ser en sentido contrario a las manecillas, declarado en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, si aquí está el centro del reloj, esta manecilla está apuntando como para el 4 y esta manecilla está apuntando para el 2. Entonces debe ser en donde descendente. Por lo tanto, ese ángulo debe llamarse, bueno, primero, el tipo de ángulo, habíamos dicho que es un ángulo externo. El nombre del ángulo es el ángulo, si habíamos dicho que es en sentido contrario a las manecillas del reloj, quiere decir que va a empezar por C, luego el vértice D y luego el otro vértice que es B. Ya sea que ponga B o que ponga A, de todas maneras es lo mismo. Entonces vamos a asignarle el ángulo CDB, o también se llama el ángulo CDA. Cualquiera de las tres está bien, ¿no? Perdón, de las dos está bien. CDA, porque esta secante pasa por el punto D, el punto B y el punto A. Forzosamente se tiene que indicar el vértice, por eso siempre el vértice va en medio. Bueno, ya con eso, como sé que es un ángulo externo, necesito escribir la fórmula. Entonces la fórmula menciona que la medida del ángulo CDB se va a calcular como la mitad de la suma de la medida de dos arcos. Acuérdense que los ángulos externos, perdón, de la resta de los dos arcos. Los ángulos externos es la resta de los arcos que está sustentando. Entonces debo de ver primeramente el arco mayor. El arco mayor, si se dan cuenta, vamos a hacerlo un poquito más grande. Si observan, este ángulo
está sustentando dos arcos. El primer arco es el CA y el segundo arco es el BC. Lo único que hay que hacer es, acuérdense que hay que declararlo en sentido contrario de las manecillas de reloj en orden descendente. Recuerden que aquí está el 12, aquí está el 11, aquí está el 10. Por eso lleva ese sentido, para estar indicando adecuadamente cuál es la medida del arco. Entonces, es la medida del arco, habíamos dicho en sentido contrario, es el CA, porque si yo escribo el AC, entonces estaría diciendo que de A a C, y ahí estaremos hablando de un ángulo de 150 grados. Por eso es importante escribir el orden, ¿no? Entonces, es el arco AC, no es cierto, es el CA, porque debe ser en sentido contrario de las manecillas del reloj, es el CA, y le voy a restar la medida de este arco. Acuérdense que deben ser los arcos que sustenta. Este es el arco mayor, considerando la secante y la tangente, y este de aquí es el arco menor. Entonces el arco menor es el, en sentido contrario de las manecillas del reloj, es el BC. Vamos a hacer la sustitución. Entonces esto va a quedar que la medida del ángulo CDB es un medio de el BC, perdón, el CA, habíamos dicho que es 210, y le vamos a restar el pequeño, que habíamos dicho que es 50. Entonces, si yo resto el 210 menos el 50, sabemos que 210 menos 50, aquí es 0, aquí es 6, llevo una, son 160. Y ese 60 lo multiplico por un medio, eso quiere decir que lo voy a dividir entre 2, y entonces la medida del ángulo va a ser de 80. Entonces, la medida del ángulo CDB es de 80 grados sexagesimales. Y con eso ya calculé el primer ángulo externo. Ahora vamos al siguiente ángulo. El siguiente ángulo vamos a calcular déjenme borrar esta línea. Vamos a calcular la medida de este ángulo. Este ángulo, si se dan cuenta, está formado por una tangente y está formado por una cuerda. Debido a que es una tangente y es una cuerda, entonces ese ángulo se llama semi-inscrito. Por eso es importante aprendernos los nombres. Entonces ese va a ser el semi-inscrito. Y ese ángulo semi-inscrito, precisamente, aquí me hace falta una letra, hay que agregarla. Vamos a agregar aquí otra letra, vamos a decir que esta es la F. Y entonces el ángulo semi-inscrito, en sentido contrario a las manecillas del reloj, pues debe de ser así, debido a que tomando aquí el inicio de las manecillas del reloj, este está apuntando como para el 5 y este está apuntando como para el 1 o el 2, entonces de 5 a 1. Y el nombre, entonces debe de ser el ángulo FCA. Entonces el ángulo FCA, ahí no se puede nombrar de otra manera. Y la medida del ángulo FCA simplemente es la mitad del arco que sustenta. Entonces, aquí tenemos a la cuerda, aquí tenemos a la tangente, y entonces el arco que sustenta es este, el arco que está en medio. Fíjense como aquí se ve un poquito raro porque está partiendo del vértice. A partir del vértice llega hasta el otro lado. Pero pues así es, ¿no? Es el arco que sustenta. Y ese arco que sustenta precisamente es el formado por C y A. Y C y A ya habíamos dicho que es 210. Entonces es la mitad del arco. Habíamos dicho que es con respecto al sentido contrario de las manecillas del reloj, que es A. Y entonces esto implica que la medida del ángulo FCA es la mitad de 210 y la mitad de 210, entonces ya queda que la medida del ángulo FCA es igual a 105 grados sexagesimales. Bueno, también tenemos otro ángulo seminscrito. Y el otro ángulo seminscrito precisamente es el que se forma, pero del otro lado. O sea, aquí tenemos un ángulo seminscrito, pero también tengo un ángulo seminscrito que está aquí, porque tengo una tangente y tengo una cuerda. Fíjense cómo este ángulo no es seminscrito. Este ángulo es inscrito porque está formado de dos cuerdas.
Entonces vamos primero por el seminscrito. El seminscrito es por esta cuerda y por esta tangente. Entonces, en sentido contrario a las manecillas de reloj, este es 1, acuérdense que por aquí está el 12, y aquí estaremos hablando de un 10 tal vez. Entonces, en sentido contrario es en orden descendente, por eso, aunque aquí parezca orden ascendente, porque va del 1 al 12, pues acuérdense que hay que considerar el 12 que está aquí y el 10 que anda por acá. Entonces, para poder nombrar ese ángulo seminscrito, pues hay que hacerlo desde aquí para acá, en sentido contrario. Entonces va a ser A, va a ser C y luego va a ser D. Por lo tanto, es el ángulo ACD. Ese es el nombre del ángulo. Y la fórmula para calcular, pues ya sabemos que la medida del ángulo ACD, por ser seminscrito, va a ser la mitad del arco que sustenta. Entonces revisamos el arco que sustenta, va de nuevo. Esta es la cuerda, esta es la tangente, pero solamente le llegamos hasta acá para que se vea más. Y entonces el arco que sustenta es en sentido contrario de las manecillas de reloj. Acuérdate que aquí está el 1, aquí está el 12, por aquí está el 10. Entonces va del 12 al 10. Recuerden que siempre la carátula del reloj se toma como el vértice. Ese es donde parten las manecillas. Por eso aquí hay una manecilla y aquí hay otra manecilla. Solamente hay que acordarse cómo va la posición de las manecillas. Entonces el arco que sustenta no es el AE, porque nada más llega hasta ahí. No es el AB, porque nada más llega hasta ahí. Sino es el AC. Entonces el arco que está sustentando es desde A hasta C, considerando el sentido contrario de las manecillas del reloj. Entonces parto de A y llego hasta C. Y entonces la medida del ángulo ACD va a ser la mitad de este más este más este, porque es de aquí hasta acá, es todo este arco. Entonces todo este arco habíamos dicho que tenía una medida de 150, porque sumamos el 50 más el 60 más el 40. Y entonces ya podemos decir que la medida del ángulo ACD es de 75 grados hexagesimales. Acordémonos que no escribimos la bolita porque al hablar de ángulos sabemos que son grados hexagesimales. Si hubieran sido radianes, pues tendríamos que escribir la pi. Y si son gradianes, tendríamos que escribir una g para saber que son gradianes. Bueno, me voy con el otro tipo de ángulo. Otro tipo de ángulo que estoy viendo aquí es precisamente el formado por dos cuerdas. Y esta cuerda están formando un ángulo inscrito. Acuérdense que el inscrito es formado por dos cuerdas. Entonces ahora tengo un ángulo inscrito. Y ese ángulo inscrito, recuerden que es en sentido contrario a las manecillas del reloj. Por lo tanto, si esta es donde se unen las manecillas del reloj, pareciera que este está apuntando al 2 y pareciera que este está apuntando al 1. Por lo tanto, en sentido contrario, su ángulo descendente es de 2 hacia 1, porque va hacia abajo. Y entonces estaríamos hablando del ACE. Y aquí escribiremos el ángulo ACE. Ese es el nombre del ángulo. Ahora, la fórmula para calcularlo, debido a que es un ángulo inscrito, la medida del ángulo ACE va a ser la mitad del arco que sustenta. Aquí es un poquito más fácil ver el arco, porque si es ACE, el arco que sustenta solamente es de aquí para acá. Recuerden que debe ser en sentido contrario a las manecillas del reloj. Ya hemos dicho que aquí está el 2, ya está el 1, y por eso es el sentido contrario. Por lo tanto, tendrá que escribir que es el arco AE. Y entonces, ya sustituyendo, me queda que la medida del ángulo ACE es la mitad de este arco, donde es 40. Por lo tanto, ya podemos concluir que la medida del ángulo ACE es de 20 grados hexagesimales. Vamos a continuar. Ya tengo el externo, el inscrito, el seminscrito, y ahora vamos a ir con el ángulo interno. Recuerden que los ángulos internos están formados por una cuerda, por otra cuerda, que se cruzan en un punto que no es el centro. Aquí hay que tener en cuenta que estoy considerando la cuerda BA, aunque también sabemos que es una secante que se llama DA. Y también sabemos que esta sí es una cuerda, o sea, sí no hay una prolongación. Entonces, toda esta completa es una secante.
Pero como no estoy tomando el pedacito de aquí, pues estamos asumiendo que son dos cuerdas. Por lo tanto, se están formando 4 ángulos internos. Esos 4 ángulos internos es este, que con este son congruentes debido a que son opuestos por el vértice, y este de aquí con este de aquí son opuestos por el vértice y también son congruentes. Entonces, yo puedo empezar a calcularlo diciendo primeramente que es un ángulo interno. Es un ángulo interno. Y como es un ángulo interno, entonces ese ángulo interno vamos a decir que es este. Acuérdense que es en sentido contrario a las manecillas de reloj. Sentido contrario es considerando que esta manecilla está hacia el 12, vamos a dejarlo en el 12. Y esta manecilla, considerando aquí donde tienen las manecillas, que está fuera el 8. Entonces va en orden descendente de 12 a 8. Por eso tiene que ser el ángulo E. Y aquí me falta un punto. Este punto no lo habíamos escrito. Vamos a escribir que este es el punto H. Y entonces el ángulo se va a llamar EHB, por lo que acabamos de explicar hace rato de el sentido contrario a las manecillas de reloj. Bueno, entonces este va a ser el ángulo EHB. Disculpen, creo que hace rato lo dije diferente. Y entonces la medida para calcular, la fórmula para calcular el ángulo EHB, sabemos que es la mitad de la suma. Entonces ahora vamos a sumar dos arcos, y esos dos arcos son precisamente los que están sustentando las dos cuerdas. Entonces aquí yo tengo una cuerda y aquí tengo una otra cuerda. Como es este ángulo, el arco que sustenta es el EB. Acuérdense que es sentido contra las manecillas de reloj. Dijimos que este es 12, que este es 8, por eso va de 12 a 8. Y el primer arco es el EB, considerando el nombre adecuado. Voy a cambiarle de color porque creo que no se ve bien. Entonces aquí es el EB. Y luego, considerando otra vez estos dos, pues aquí hay un arco que sustenta, que es todo este arco. Y todo este arco pues precisamente está relacionado al CA, que habíamos dicho que es 210. Entonces vamos a escribir el arco, que es el arco. Acuérdense que es en sentido contrario a las manecillas de reloj. Y si es en sentido contrario a las manecillas de reloj, esta, este arco tiene que ir de un número mayor a un número menor. Por ejemplo, si este fuera un 5 y aquí fuera un 1, pues ahí se ve los antecedentes, ¿no? Ahí no están bien marcadas las manecillas, porque tenemos que considerar este, ¿no? O sea, ya no estamos tan... no, disculpen. Aquí está, disculpen. Aquí está una manecilla que está apuntando hacia el 7, y aquí hay otra manecilla que está apuntando como hacia el 2, por eso es de 7 a 2. Y de ese ve que entonces es el arco CA. Entonces es el arco CA. Luego viene la sustitución y entonces ya sabemos que la medida del ángulo EHB se va a calcular como la mitad de la suma. Entonces habíamos dicho que el EB tiene una medida de 60. Aquí no importa cuál va primero, si el grande o el pequeño, porque es una suma. Y el otro arco que sea, habíamos dicho que tiene una medida de 210. Entonces si yo sumo 210 más 60, pues me da 270. Y por lo tanto, la medida del ángulo EHB resulta ser 270 entre 2, y pues ya sabemos que eso es 135. Pero entonces ya dijimos que este es un ángulo, pero este también es un ángulo interno. Entonces ahí va a tener la peculiaridad que ese también se llama ángulo interno, pero también es opuesto por el vértice. Y como es opuesto por el vértice, pues ya sabemos que mide lo mismo que el otro. Entonces, para declarar este ángulo, recordemos que es en sentido contrario a las manecillas de reloj. Entonces, considerando este, aquí habíamos dicho que este es como el 7, que este es como el 2. Entonces, debe de ser CHA. Así que es el ángulo CHA. Y no hay fórmula, sino simplemente ya la medida del ángulo CHA también es 135. Acuérdense que dijimos que es opuesto por el vértice. ¿Y cómo es opuesto por el vértice?
pues miden lo mismo, ¿no? No es necesario escribir la fórmula, porque por eso la calculamos anteriormente. Y entonces nos damos cuenta que también está este otro ángulo. Este ya sabemos que mide 135. Dejen cambiar de color. Este dijimos que mide 135. Pero este que está aquí, debido a que están en la misma línea, son suplementarios. Entonces, este ángulo también es un ángulo interno, pero también es suplementario. Por lo tanto, primero vamos a nombrarlo. Esta manecilla está como para el 2, esta manecilla está como para el 1, considerando aquí el centro del reloj. Y entonces de 2 a 1 es el orden descendente, por eso debe de ser nombrado como AHE. Entonces, el ángulo AHE también es un ángulo interno, pero además de ser interno, también es suplementario. Acuérdense que los complementarios son los que suman 90 y los suplementarios son los que suman 180. Debido a eso, entonces la medida del ángulo AHE, por ser suplementarios, deben sumar 180, y entonces para que sume 180, este debe medir 45. 5 más 5, 10, llevamos una, y ya tengo el 180. Y por último, entonces dijimos que aquí mide 45, y por último tenemos el otro ángulo que está aquí enfrente. Entonces ese ángulo es suplementario de este, pero también es opuesto por el vértice. Por como lo estoy analizando, ahí resulta que entonces primeramente va a ser interno, pero también es opuesto por el vértice, pero también es suplementario. Es por el orden que estoy teniendo, ¿eh? Como primero declaré este como interno, y a partir de ahí ya puedo ver opuesto por el vértice y suplementario. Entonces, ese ángulo, pues primeramente hay que nombrarlo. Acuérdense que aquí están la unión de las manecillas del reloj. Entonces este parece que apunta al 7, este parece que apunta al 8, por lo tanto es del 8 al 7 en orden descendente. Y eso implica que debe ser nombrado como DHC, aunque también se pudiera nombrar como BHC. Cualquiera de las dos está bien, ¿no? Entonces vamos a escribir los dos. Este ángulo se llama, habíamos dicho que es este en sentido contrario, que es de aquí para acá. Entonces es el DHC, o también se llama en sentido contrario a las manecillas del reloj, que es de aquí para acá, es el BHC. Y debido a que es opuesto por el vértice, pues simplemente sabemos que la medida del ángulo, vamos a tomar solamente uno, el de HC es el mismo que el de arriba y es de 45 grados hexagesimales. Entonces con los internos es un poco más rápido porque solamente calculamos uno con la fórmula y ya todos los demás, por ser opuestos por el vértice y suplementarios, pues ya podemos obtener las medidas más rápido, ¿no? Entonces ahí lo importante es que se identifique cuáles son los ángulos, se identifique que es en sentido contrario a las manecillas de reloj. Acuérdense que es 12, 11, 10, 9, etcétera, ¿no? Para poder determinar la medida de los ángulos. Entonces nos vamos a apoyar de esta tabla para escribir el tipo de ángulo, el nombre del ángulo, la fórmula para calcular su medida, la sustitución y la medida, para estar un poquito más organizados.